Las películas de terror para muchos pueden ser un simple hobby, un simple entretenimiento, pero para muchos otros son toda una pasión e inclusive un modo de estudio sobre la trascendencia de la historia hasta las presentes películas. Y hoy es el ejemplo de Héctor Balboa. Héctor Balboa es productor audiovisual y también es especialista en la historia del cine del terror. Entonces viene con nosotros a platicar un poquito de toda esta historia, viene a contarnos todos sus análisis, pues vaya, todo lo que conoce acerca de la historia del cine de terror, viene a compartirla con nosotros, que en verdad somos muy ignorantes en este tema, pero pues queremos ilustrarnos con él. Héctor, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, así arrancamos un capítulo más, sin dar más vueltas. Sí, sin dar más vueltas. Ya con comenzamos. Bueno, Héctor, pues principalmente vamos a comenzar con lo básico. ¿De dónde es que nace tu fanatismo hacia todo lo relacionado con el terror, con lo paranormal y específicamente en este tema que es la evolución del cine? ¿Cómo te fuiste preparando, cómo te fue interesando acerca de todo este movimiento? Bueno, desde pequeño siempre me han gustado mucho las cosas de terror, genuinamente. La primera película de terror que yo considero que fue lo que me llevó a caer en todo este espiral fue la de El Aro. Okay. Esa fue al menos la que yo recuerdo más, que fue la primera como que dije, wow. Y mientras más estaba viendo películas de terror, empecé a ver que había muy, muy buenas películas, pero que no estaban siendo reconocidas propiamente. Y luego las volví a ver y me daba cuenta que muchas de ellas tenían otro tipo de mensajes. O sea, no únicamente se referían de que a la matanza, al fantasma que hubiera, lo que sea. Muchos tenían de que cosas sociales implícitas o estaban dando algún tipo de mensaje que en otro tipo de géneros no se puede dar tan libremente. Okay. Por lo que me empecé a adentrar más y más en ese aspecto del cine de terror. Ok, pues es muy importante el punto que tocas, porque quizás muchas personas solo ven las películas para el miedo, para asustarse, y no ven lo que hay más allá, esos mensajes que están escondidos en cada película. Digo, principalmente yo recuerdo ahorita, en este caso la de His House, que una ya reciente, sí. Acerca de cómo, digo, yo como trabajador social, cómo la trabajadora social ahí interviene en todos estos casos que... Sí. No te imaginas, digo, para los que no la han visto, no voy a spoilear en ese... Yo no la he visto. En ese aspecto, pero digo, mírala, porque sí tiene como dice Héctor, un mensaje que va más allá de terror, tiene sus escenas ahí crepis, ahí que sí te sacan uno que otro sustito. Un sustillo. Y también el mensaje muy, muy importante acerca de conciencia social, más que nada, ¿verdad? De estar, pues, muy metidos en esos temas que van más allá de simples sustos, de que te vas a asustar, el temor. Pero sí, eso acerca de que las películas tienen un mensaje más allá de todo eso, hay que tenerlo muy en cuenta en todo lo que conlleva lo del cine de terror, ¿verdad? Sí, y fíjate, y tú porque estás viendo esa perspectiva, pero estoy seguro que tú, por ejemplo, que eres productor audiovisual, pues ves de que las tomas, de que los guiones, me imagino que ves un mundo más de cosas, y personas que a lo mejor les gusta la fotografía, pues ven otro tipo de cosas, sí. Y yo creo que hay un mundo de cosas que puedes absorber de una película de terror. Pero ¿cómo surge como todo, ya entrando como más en el tema, cómo surge toda esta historia? ¿Desde dónde parte de que el cine del terror, cuál fue como el parteaguas o el inicio de que todo esto creciera y toda esta industria pues estuviera tan, pues es una de las que tiene más apasionados actualmente, ¿no? El cine del terror. Sí, yo considero que el cine de terror particular, a diferencia de otros géneros, creo que los fanáticos del cine de terror sí son muy clavados, a diferencia, no sé, de personas de drama o cosas así. Y disculpa que te interrumpa, pero sí es cierto. Por ejemplo, ahorita que estábamos platicando, estábamos acomodando todo esto, y decían, no, pues yo creo que el apocalipsis zombie, la mejor opción es tener un arma. Y luego, no, pero si no le sabes disparar, por allá estaban diciendo. O sea, estaban debatiendo ya un apocalipsis zombie. Cada quien saca sus conclusiones, depende de lo que ha visto, de lo que tiene a la mano. Y de lo que se imagina también, ¿verdad? Incluso también relacionando con los videojuegos, ¿verdad? Que también muchos los adaptan a todo este cine. Es un público muy apasionado, muy, muy metido.
Sí, y bueno, yo considero que el cine de terror ha tenido varias etapas de oro. Ok. Nació principalmente con Georges Méliès, que es un director francés. Ok. Él se le considera como que el padre del maquillaje. A lo mejor han visto la imagen de la luna con una cara y un cohete en el ojo. Es una película que se llama Viaje a la Luna. Él hizo varias películas de terror que duraban literal 3, 4 minutos, eran películas mudas. Pero fue el inicio. Después de eso no hubo gran cosa. Eso pasó en los 20, por ejemplo, y luego pasamos a los 30, que empezaron a ver ya películas de los monstruos clásicos. Empezó a hacer esa transición de teatro y literatura hacia el cine, porque el cine era algo nuevo. Así que empezaron a hacer esa transición y empezaron a ver películas como Frankenstein, como Drácula. Empezaron a ver actores, La Momia con Bela Lugosi, Boris Karloff, muy buenos actores. Esa es la que yo considero la primera etapa de oro del Como cine que de terror. también pasando la literatura ya un poquito más al cine, ¿o qué? Sí, literalmente, o sea, los primeros eran adaptaciones, por así decirlo, de cosas de los libros a ya el cine, que pues volvemos a decir, era algo nuevo. En esa primera etapa, pues empezamos a tener los monstruos clásicos, como dije, Drácula, el hombre lobo, la momia, la criatura del el lago negro, y ese tipo de monstruos en esos tiempos era algo increíble. O sea, no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Ahorita las ves y a lo mejor ya no te parece algo tan terrorífico, claro. Pero en esos tiempos era algo increíble. Así que yo considero que esa es la primera etapa del cine de oro. Del terror, porque son monstruos que hasta la fecha siguen haciendo películas, o sea, pues allá vamos para 100 años de eso y siguen haciendo películas. Las nuevas generaciones incluso lo siguen recordando, y es muy común de que fiesta de disfraces, el hombre lobo, la momia, o sea, los mismos personajes característicos de todos esos años se siguen conservando con la misma esencia por ser eso, ¿verdad? Un clásico, como la música, como las novelas, las películas. Creo que toda esa esencia se queda y pues prevalece hasta la fecha. Yo creo que si ahorita a un productor se le ocurre hacer un remake del Hombre Lobo con todo lo que está al alcance de ahorita, pues va a salir algo muy bueno, ¿verdad? Entonces siento que esos personajes, como tú mencionas, la primera época dorada en cuestión del cine, pues es muy importante, digo, conservar todas esas esencias, porque son parteaguas a todo lo que se vino después. Prosiguiendo, ¿cuál crees que seguiría la siguiente etapa después de esa etapa del cine? Bueno, después de esa fueron los 50, que otra vez fueron los monstruos, pero empezaron a hacer muchísimas secuelas o sea, si buscas una película de Drácula, por ejemplo, te van a salir 20, nada más de esa época. La maldición de Drácula, Sangre de Drácula, La novia de Drácula, casi todos los familiares de Drácula tienen una película. Como Chucky. Y justamente ahí empezó el declive, porque empezó a haber una falta de originalidad. Las personas ya no se estaban asustando con eso. O sea, incluso había algo que se llamaba Abbott y Costello, que eran básicamente un dúo de comediantes, y empezó a haber películas de Abbott y Costello contra los zombies, Abbott y Costello contra Drácula. O sea, empezaron a quitar el factor miedo y empezó a ser algo ridículo. Así que empezó a caer eso. Y yo sí considero que el siguiente boom que tuvo fue hasta los 70s, 80s, que son los slashers, que es lo que también la gente asocia mucho con el cine terror. Entonces, en los 70s, dices, 70 fue cuando a partir de ahí ya comenzó como a dar un giro y a dar un poquito más de miedo ya. Y de originalidad. Y de originalidad, sobre todo. Sí, porque es que en esa época pasaron muchas cosas. O sea, se nacieron los slashers y nació el zombie moderno de George A. Romero, porque ya había películas de zombies, pero había películas de zombies más enfocadas no a muertos vivientes, sino a personas que eran controladas por magia negra, específicamente por el vudú haitiano, que eran simplemente esclavos mentales. Fue hasta que llegó Night of the Living Dead de George A. Romero que metió eso de los zombies, de los muertos vivientes, y genuinamente él creó las reglas de los zombies actuales. O sea, que se contagian de la mordida, que se mueren directo con un disparo a la cabeza. O sea, George A. Romero él solito creó al zombie que existe actualmente, excepto lo de correr, pero pues, por algo se tenía que empezar. Claro. Me acuerdo cuando empecé a jugar el Resident Evil 5, digo, después del 4, que es una joya, ¿verdad? Empecé a jugar el 5 y empecé tranquilo acá manejando el mono, y de repente que viene el zombie en moto y viene el zombie corriendo hecho madre, y jala,
¿En qué momento ya el zombie se subió a la motoneta para perseguirme, ma? Y fue cuando dije, no manches, ¿qué está pasando con estos zombies, ma? Cada vez ya son más letales y de por sí uno, como mencionabas al principio del apocalipsis, ¿cómo hacer? Van a llegar corriendo, van a llegar en moto. Ya te llegan en moto y se le van a saber a todo, ¿verdad? Entonces es muy controversial todo eso que se habla de los zombies, digo, esas reglas que impuso esta persona ya se las pasaron. Sí, ya por cualquier parte. Y también era como lo divertido, ¿no? Del zombie, o lo interesante, sí, vaya. Sí, muchas facetas, ¿verdad? Sí, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, tuvo un renacimiento porque estuvo la época de George A. Romero y empezaron a ver muchas películas de zombies y luego se paró todo. Empezó a haber una que otra actualmente, relativamente actual, de que en los 2000 empezó a salir Resident Evil, por ejemplo, House of the Dead, pero fue hasta que llegó Walking Dead que volvió a ser un boom gigante a lo de zombies, hablando específicamente de zombies, porque o sea, yo me acuerdo que cuando salió Walking Dead, o sea, no es una serie ligera, o sea, tiene escenas de violencia muy explícitas, el maquillaje es increíble, y todos niños lo estaban viendo, o sea, y se volvió una de las series más vistas. Sí. Y era algo genuinamente de terror, o sea, genuinamente los zombies estaban increíblemente grotescos, muy gráficos, las muertes muy, muy gráficas. Y fue un cambio de paradigma muy interesante cuando salió Walking Dead. Sí, lo hicieron bastante comercial, digo, ya veías camisas, playeras en los mercados. Los eventos de terror locales eran de... Sí, era puro Walking Dead, era como Stranger Things ahora. Y las chavitas enamoradas de los personajes, de los actores, o sea... Sí, fue un boom total que cambió cómo se veían los zombies a cuando empezó The Walking Dead y hasta la fecha, digo, hace poquito se acaba de terminar, ¿no? 2 años, 1 año, no recuerdo bien, eso lo de la serie, pero sí fue un cambio total en ese aspecto le metieron bastante, yo siento que lo hicieron muy comercial y pues llegó sin perder una esencia. Sin perder la esencia y llegó a grandes cantidades de gente la serie. Sí, no, y es muy interesante saber que, por ejemplo, o sea, todo sigue una misma línea. Por ejemplo, cuando salió George A. Romero con Night of the Living Dead y siguió con sus secuelas con Day of the Dead y Dawn of the Dead, la persona que estaba haciendo el maquillaje era alguien que se llama Tom Savini, que es un maquillista increíble. Y tomó un aprendiz que se llamaba George Nicotero. George Nicotero terminó siendo el productor y el que hace el maquillaje de Walking Dead, que vienen siendo desde los que trabajaron del primer zombie, toda la misma línea de personas que han trabajado, hasta llegar al zombie actual. Todo sigue siendo lo mismo. Esa línea se me hace algo muy chido, o sea, la verdad. Sí. Y entonces, volviendo un poquito más a lo de los slasher, fue como el primer género que hizo como este salto de lo que ya había tradicional hasta lo nuevo original. Como ¿cuáles fueron los primeros personajes de slasher que...? Pues el primero que se le considera primero es Leatherface, justamente de Texas Chainsaw Massacre. Ahí está presente. Se le considera el primer slasher. El padre del slasher. Sí, el padre del slasher, básicamente. Ya había algunos proto-slashers, específicamente en el cine giallo, pero se les llama proto-slashers porque estaban más enfocados a las cosas de detectives, de misterios. O sea, la trama de esas películas eran más como detectives, pero ya tenían en común el patrón de un asesino que era el principal. Pero fue hasta Texas Chainsaw Massacre que empezaron a hacer, ¡pum! O sea, que el slasher de que el villano principal era el ícono, de ahí no eran los héroes, o sea, Texas Chainsaw Massacre era él. Y después hacemos un salto a Halloween con Michael Myers, que también está aquí. También está presente, sí. Y él se cae de repente. Ya como 5 veces se cae solo. Ya. Y por ejemplo, algo muy importante para entender por qué los slashes fueron un éxito tan grande fue el hecho de saber la situación social en la que se encontraba Estados Unidos en esos tiempos. O sea, entre los 70s y 80s, que fue el boom de los slashers. En Estados Unidos fue el boom de los asesinos seriales. Estaba de que Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, o sea, eran personas, eran tus vecinos. Y estaba pasando eso. Ahora, todos habían regresado ya de la Segunda Guerra Mundial, las personas habían visto cosas horribles, obviamente la censura pasó a otro nivel, ya la gente no se asustaba con lo mismo. Claro que no, o sea, en los 30s te daban miedo un Drácula que aparecía y se mordía a alguien y salió una gotita de sangre y ya la gente está infartada. O sea, por ejemplo, Hitchcock lo demandaron porque sacó un baño en la de Psycho, o sea, literalmente, le dieron la clasificación R porque salió un baño.
porque se considera una afrenta a la moral. Y luego llega Texas Chainsaw Massacre, que hace una cosa horrible y cambia totalmente el sentido, porque la sociedad veía a los slashers como una forma de alejarse de su realidad, de que, ok, vamos a intentar salirnos de que esta situación realmente puede pasar, así que vamos a intentarlo como solo una película para intentar lidiar con mi vida diaria sin saber que realmente corren el riesgo de que saliendo del cine alguien les pida la hora y los mate sin razón alguna. Pero ese mismo miedillo que pues tal vez sí puede pasar, ¿verdad? Sí, pero es una forma, el cine de terror siempre ha sido una forma de enfrentar tus propios miedos de una forma segura. Fíjate, esa iba a ser una pregunta muy personal. ¿Tú qué crees que sea eso que buscamos en el cine de terror? ¿O por qué tiene tantos fans? ¿O por qué se hizo tan famoso y todos nos gusta el terror? Vaya, ¿qué satisfacción nos da? Eso sí depende de cada persona. Yo en lo personal, a mí me gusta por la adrenalina. Muy bien. Porque, o sea, genuinamente las películas de terror me dan miedo, o sea... Claro. Luego, si me dicen de que, ya nada te da miedo. No, claro que me da miedo, o sea, por eso me gustan, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué vería una película de terror si no me da miedo? Genuinamente me asusta. Exacto. O sea, es por esa adrenalina, y yo vuelvo lo mismo, creo que es el hecho de no solo enfrentar tus miedos, comprenderlos. O sea, por ejemplo, ya con el cine más actual de terror elevado, It Follows, que menciona cosas como las enfermedades de transmisión sexual, cosas así. O sea, realmente entender tus miedos, poder enfrentarlos, saber realmente qué es lo que hay ahí. Porque al final de cuentas la vida, todos tenemos muchos miedos y tenemos que enfrentarlos. No podemos simplemente alejarnos de todo lo que nos da miedo. Tenemos que enfrentarlos, y creo que el cine de terror es un buen vehículo para prepararte para eso, en lo personal. Oye, acompañando eso, por ejemplo, en cuestión social, en lo que he estudiado yo, mencionaban que por ejemplo, el nivel de susto, de miedo en los niños, en las personas, desarrollan bastante el sentido de alerta que ellos tienen en alguna situación de peligro, en la calle. Entonces, yo ponía de ejemplo, cuando daba conferencias en las escuelas acerca del manejo de las emociones, pues obviamente pues el miedo como una, yo ponía ejemplos, por ejemplo, si tú eran alumnos de primaria, digo, para dar contexto. Si tú estás en medio de la calle, para llegar a la escuela, pasas por una calle que está totalmente oscura, ¿qué haces? No, pues si voy caminando y veo que las lámparas se apagan, corro, me pongo alerta de que no venga nadie atrás. O sea, el sentido de alerta se les desarrolla para estar atentos y evitar alguna situación que los pueda poner en peligro. Entonces, también, digo, más allá de todo esto que mencionamos, también tiene un fin, ¿verdad? Y te ayuda a prepararte para las situaciones que vas a enfrentar a lo largo de la vida. Se me hacía muy chido que los niños, llegando, ¿quién le gusta el terror? Todos. ¿Cuál? No, que esto, que lo otro. O sea, muy impresionante que conozcan todavía la esencia de todo lo que pasó en aquellas épocas. Digo, en octubre estuvimos en el Horror Fest como prensa entrevistando a la gente. Del niño. Un niño vestido de Michael Myers, unos 10 años. Por ahí anda el video en TikTok, está muy padre. Es una entrevista que le hicimos a un niño. Sí, unos 10 años vestido de Michael Myers. Oye, ¿por qué te gusta este personaje? Porque es muy psicópata. O sea, como tú mencionaste, ellos son el centro de la película, no el héroe, no el que los busca hacer daño, el que busca detener a estos personajes, sino ellos son los verdaderos héroes para los niños. ¿Cómo lo ven? Decía, es que Michael Myers está muy fuerte, está muy grande, si lo tumba se levanta, o sea, fíjate cómo lo ven también. Y lo decía de una forma muy, como muy seria y muy normal, como si fuera un niño grande, ¿verdad? Como si fuera un adulto, pero era un niño. Sí, es que es una persona psicópata, tiene problemas mentales, entonces él tiene mucha fuerza, va con sus víctimas, y como que te explicaba todo y dices, oye, los niños entienden muy bien el sentido del terror también. Cada quien tiene a sus héroes independientemente de a lo que se dediquen, ¿verdad? ¿El tuyo, Leatherface? El mío, Leatherface. No, y aparte, todas las personas nos da miedo algo distinto. Sí, claro. O sea, porque yo, en lo personal, por ejemplo, a mí me dan un miedo horrible los niños fantasma. Específicamente, niños fantasma o niños poseídos. Pueden ser adultos poseídos, no tengo pedo. Pueden ser adultos, no tengo gran problema. Pero es un niño poseído y por alguna extraña razón eso me da los creeps horrendos. Okay. Oye, pues según lo que hemos investigado en todo este tiempo que llevamos haciendo contenido... Aquí se aparece uno. Aquí se aparece uno. De hecho, está atrás de ti. No, según como dicen que cuando eres tú niño, que no tienes malicia, que no sabes diferenciar entre el bien y el mal, que cuando, por ejemplo, se te aparece un niño que según son controlados por demonios
vaya, los demonios adoptan la forma de los niños para hacer algún tipo de aparición o maldad según el contexto en el cual tú te encuentres con él, ¿verdad? Entonces dice que los niños fantasmas, pues sí hay que tenerles miedo porque en verdad no son niños que buscan hacer el mal, porque pues ellos cuando partieron por alguna otra razón, si se aparecen, pues ellos no sabían diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, entonces los demonios adoptan las formas de los niños para... Por eso es más común que sean niños, siempre Sí. andan diciendo, ¿por qué son niños? ¿Por qué solamente niños? Pues por eso, ¿verdad? Sí, está... Tienes razón. Oye, y continuando con el tema, ya pasando la época dorada de los slasher, que salieron pues muy buenos personajes en ese momento, ¿cuándo crees que, o cuándo fue que ya en sí una película de terror como tal fue reconocida con premios, por las academias del cine? Cuando ya ¿Cómo dijeron... fue? Sí, Bueno, de que ya debemos que darle algo a esto, ¿verdad? Todavía seguimos esperando. Digo, realmente la única que ha sido reconocida bien ha sido el Silencio de los Inocentes, Silence of the Lambs. Okay. Es la única que ha sido reconocida bien por los Oscars. La academia genuinamente tiene un problema con el cine de terror. Justamente porque tienen la concepción de los slashers, que son películas de bajo presupuesto, o sea, lo consideran como una forma de venta, no como una forma de cine, de que, sangre y sexo, vende. Cualquier cosa de bajo presupuesto no vale la pena que lo vean. Y si bien sí hay películas así, porque son divertidas, como Terrifier, por ejemplo, Sí, Terrifier. No significa que todas sean igual, y la academia se ha resistido mucho a verlo. O sea, recientemente creo que fue Get Out, que fue nominada a Mejor Guión. Pero fue así como que bien apenas. Así como que, bueno, pues vamos a darles algo. O sea... Oye, pero El Silencio de los Inocentes es una película muy completa, ¿verdad? O sí. sea, ya si no le daban algo, ya sí, era... ya era demasiado obvio que tenía... Porque aparte tenía actores muy grandes. O sea, estaba Jodie Foster, Anthony Hopkins. Es una película súper recomendada y para toda la raza que no la ha visto. Tiene una trama muy diferente a lo que se hacía en aquellos años, ¿verdad? Combinando ese misterio, eso de investigación, buscar quién es el asesino, cómo voy a llegar a él, de las pistas, te crean una intriga para lo que es el desenlace de la película, que está, pues... Otro nivel, muy buena película. Sí, yo generalmente creo que ya les falta muy poco, porque con la nueva ola que ha salido del nuevo, que se le llama terror elevado, creo que ya no están pudiendo tener opciones, porque por ejemplo una película que a mí lo personal me molestó mucho, que no ganara nada, ni siquiera fuera reconocida, fue Hereditary. Hereditary es una película hermosa por donde la veas, actuaciones increíbles, la historia está muy bien, grabada de forma perfecta. Incluso vi un pequeño documental de Hereditary con un chorro de detalles que tiene. O sea, hay una parte donde la abuela les regala unos tapetes y cada tapete está bordado de acuerdo al símbolo de Paimon, que significa que esa persona está siendo ofrecida hacia él. O sea, tiene mucho cuidado en muchas cosas, y se la pasaron por alto Hereditary, como si no fuera nada. Y eso a mí en lo personal me molestó mucho. Pero con directores que ahora como Jordan Peele, Ari Aster, Robert Eggers, creo que ya están poniendo otra vez el cine de terror en una forma alta, que ya no pueden decir que siguen siendo las películas de bajo presupuesto que solamente se enfocan en vender en shock, ser más shock value. O sea, ya están teniendo algo bien. Así es, y por ejemplo, en cuestión de esta evolución a ya llegar al terror más complicado, como mencionas, digo, por ejemplo, antes puedes estar viendo una película de los slashers, de los clásicos, y no importa en qué parte de la película la veas, si empiezas en la mitad le puedes entender totalmente quién es el malo, quién es el bueno, y con estas nuevas películas que están saliendo ahorita, tienes que clavarte de inicio a fin para entender la trama, para entender lo que está pasando, y eso es algo muy chido, pues para que sigan trascendiendo las películas y sigan haciendo más y más, y lleguen a más gente, y que pues más que nada lo reconozcan, como dices, ¿verdad? Digo, qué molestia en ese caso de Hereditary, que a mí también se me hace una joya total por donde le veas, y que no sea reconocida, pues sí está. Y es que no tiene que ser complicada para que sea... Claro, sí. O sea, por ejemplo, no sé si han visto X, es la primera parte de Pearl. Yo no lo he visto. Bueno, o sea, si la ves es un slasher. O sea, es un full slasher. Literalmente tiene un luto básico, son unos güeyes que se van a una cabaña en medio del bosque. La diferencia es que van a grabar una película porno. Es la única diferencia. Pero hay una viejita, de spoiler alert, que se vuelve loca y empieza a matarlos. Pero si lo ves directamente así, es un slasher. Pero empiezas a verla detenidamente, analizando los diálogos y todo,
o sea, a diferencia de Freddy, por ejemplo, de Leatherface, Michael Myers, que en sí no tenían grandes motivaciones, por así decirlo, esta chica, Pearl, es porque estaba frustrada de haber envejecido. O sea, es el miedo a envejecer. Interesante. Y tiene unas escenas, y no se las voy a spoilear si no la han visto, veanla, pero tiene unas escenas que sales y genuinamente te pones a analizar de que hoy estoy desperdiciando mi juventud totalmente. O sea, es un miedo a envejecer muy, muy fuerte. Como un slasher, o sea, lo puedes ver como algo ligero y no significa que no tenga un miedo profundo. O sea, que no quiere decir algo muy profundo en subtexto, por así decirlo. Así que, pues sí, no tiene que ser una película de extremo complicada como Skinamarink, que hasta la fecha no la entendí. Habrá que verla. Y después de los slasher, como, ¿qué es lo que siguió? ¿O hubo un salto? ¿Crees que se ha ido evolucionando a partir de ahí? Sí, hubo, es que siempre la evolución del cine de terror siempre ha habido saltos y decadencia, salto y decadencia. Porque más o menos como cada cuánto crees tú que se cumple esta tendencia. Yo cada 20 años. Ok. Porque, por ejemplo, en los 30 se empezó súper bien con los monstruos, 50 decayó con todas las cosas. 70 se empezó con los slashers, 90 ya empezaron a caer en ridiculeces, porque en los 90 ya había slashers de cualquier festividad que se dijera. Está secuelas, Navidad, tienes de Navidad, de Prom Night, de Spring Break, de lo que se te ocurre, hay un slasher. Y después de eso, en los 2000 se empezaron a tener más boom los found footage, que a mí me encantan. ¿Cuáles son esos? Como Rec. Es documental en falso, que empiezan, por ejemplo, como... La bruja de Blair. Todo. La bruja de Blair, Holocausto Caníbal cuando empezó, pero empezó a hacer esa transición. Y Walking Dead, que fue lo que volvió a poner. Yo creo que Walking Dead fue el inicio de todo, o sea, empezó a llevar el terror a nuevo. Porque si son niños que están viendo Walking Dead, empiezas a crecer y te llaman más la atención este tipo de cosas y te empiezas a adentrar cada vez más. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que, porque si vas al cine actualmente, antes ibas y había una película de terror, tal vez dos. Ahorita vas al cine y todas las semanas hay un montón de películas de terror. Es algo increíble. La verdad es que sí. Eso sí está muy y vienen cosas bien raras como Terrifier, Winnie Pooh, Skinamarink, que es una película grabada en la sala de un vato y salió en Cinépolis. O sea, no la vean, está horrible. También los podcasts de primeros lugares son de terror también. O sea, ya se está dando mucho más a conocer entre todas las generaciones el terror, ¿verdad? Sí, algo que notamos es que ha ido evolucionando bastante, de que antes era de que acercándose a octubre era cuando estaba más fuerte, cuando todo iba a lo que haber eventos, es promoción y todo eso, y ahora todo el año, cada mes hay una película nueva, dos, tres películas en cine para ver, eventos en todos lados, eventos aquí, ahora que lo están tomando muy cultural, por ejemplo, lo de San Nicolás, el Paranormal Fest que lo van a hacer ahí con colaboración del desarrollo cultural de San Nicolás. Siento que está llamando la atención, más gente está volviendo bastante comercial, que la gente ya lo pide, ¿verdad? A todo el año. De hecho, tengo una teoría con un amigo, que esto sucede debido a justamente a la etapa en la que estamos actualmente. Porque la generación de entre los 90, cosas así, se les conoce como una generación perdida. Sí, ¿verdad? y por ejemplo, es por la misma razón que tantas cosas de nostalgia están vendiendo ahora. O sea, hay un montón de cosas de nostalgia, muchos remakes están saliendo y está yendo toda la gente a ir a verlos y todo. Yo creo, junto conmigo, que vivimos en una época tan plana, por así decirlo, o sea, tan aquí. Sí. Simplemente no está pasando nada, no recuerdo. Pura nostalgia, ¿verdad? Sí, es cierto. O sea, solamente nos quedan literalmente nuestros recuerdos y estamos buscando cosas que nos emocionen, qué cosas nos pueden causar una reacción tan visceral como el miedo. O sea, el miedo es algo que realmente provoca una reacción genuina desde dentro de ti. Y yo creo que esa es la razón por la que muchas personas cada vez se ven más inclinadas al cine de terror, para poder sentir ese tipo de adrenalina que ya no puedes sentir en el día a día. Y luego por eso también da coraje después, que pues es la nostalgia, uno está esperando el remake, está esperando la película pues que uno vio, por ejemplo la de It, lo mejor con la que pues yo tenía pesadillas de niño, y luego da coraje que le sacan el remake y pues nada que ver, ¿verdad? O sea, ni siquiera da miedo, porque pues también se enfocan en otro público, ¿verdad? Obviamente quieren ventas, quieren atraer a nuevos niños, nuevos jóvenes,
pero pues uno espera como también esa esencia, ¿verdad? Y a veces les vale. Oye, Sí. yo, por ejemplo, en este tema, digo, yo soy muy fan de todo lo que es La Masacre de Texas, de Leatherface. Y cuando sacaron esta última versión de Netflix, yo lo que les digo a mis compas que debaten y que mugrero y que todo el rollo, digo, acepto, pues cada quien sus gustos, van gustos Claro. géneros, respeto mucho. Pero yo les digo, es que yo no la veo con una intención de que digas, ¿con qué noción Que me va a dejar? sustituya a aquella. Sí, ¿qué noción me va a dejar esta película nueva? ¿Cómo me voy a sorprender? Digo, yo la veo más del punto de la nostalgia, como mencionas. Yo la Sí. veo más de que, con madre, otra vez Leatherface en pantalla, en Sí. película. Me vale lo que le metan, o sea, yo la veo desde un punto de nostalgia y la termino de ver y estoy contento, vaya, estoy Sí. satisfecho dentro de mí mismo porque también no espero algo diferente, específicamente de este personaje que ya es conocido, ¿verdad? Sí. Obviamente yo cuando hago como que una crítica o algo así es más a algo nuevo, que pudieron mejorar esto, aquello, pero pues esto ya es clásico, ¿verdad? Ya no sabes ni pues según está en desarrollo otra, ya no sabes ni ahora qué van a meter, ¿verdad? Sí. Pero es que también tienes que aprender a ver las cosas. O sea, por ejemplo, otra vez vi una crítica de una persona que se estaba quejando que fue a ver Cocaine Bear, el oso cocainómano, sí. O sea, estaba buena, ¿no, güey? Estaba buenísima. Sí, no buenísima. manches. Sí. Pero vi una review que decía de que no, vi esa película muy mala, no te enseña Sí. nada, o sea, quejándose, y yo estaba así como que, bueno, si esperas Sí, ver no, una no, película que trasciende sí, el terror no. y No, estás esperando en Cocaine Bear, o sea, el que tiene Sí. el error eres tú, güey, o Sí, sea, no. exactamente, no. totalmente de No. acuerdo. Estamos dando en el mero punto de esas personas Sí. que lo ven de esa manera. De entrada, si tú vas a ver Cocaine Bear, tú ya sabes a lo que vas. Sí, ¿verdad? tienes O sea, que no saber te- a lo que sí, va. no manches. Igual lo mismo con Lices de Texas y eso Sí. Massacre, o sea, ¿quieres quedarte con la nostalgia? Ve las viejitas. Sí. Sí, sí. O sea... También la que me dolió fue esta, la de, ¿cómo se llama? pero esa Jeepers solo fue Creepers. mala. Sí, ándale, eso es a lo que me refiero, de que, oye, no manches, porque Esa sí fue mala. ahórrate dinero, Es así, fíjate. no lo hagas, Sí, ¿verdad? no, eso estuvo mal. Eso sí ni, estuvo ni por dónde va. Sí, Esa no, ándale, ni y esa por más a dónde. lo que me refiero, güey, desde ese punto, ¿verdad? Que hay unos que les vale queso, o sea, no, vamos a hacerla y, Sí. y la queso. Y la queso pluma. Sí. Y yo me quedó una duda ahorita de cuando estábamos hablando del terror elevado. Nada más como concepto o definición, ¿qué es el terror elevado o qué se le denomina terror elevado? Por ejemplo, el terror elevado, y al menos como yo lo puedo entender, es alguna película de terror que tenga algún tipo de mensaje respecto a un terror muy específico. Porque, por ejemplo, el miedo a los fantasmas no es algo muy específico. Ajá. Cualquier persona le puede tener miedo a los fantasmas. Sí, Pero si sí. nos vamos como X, que es el miedo a envejecer, o sea, son terrores Ok, profundos, no ya. son terrores únicamente de pum, de jumpscares, o sea, son Sí. terrores que están muy metidos dentro de todos, cada uno de nosotros, y son cosas que vamos a tener que pasar o son cosas que tenemos que vivir día con día y que están presentadas de una manera bien, que están siendo grabadas, o sea, con buenas actuaciones. O sea, realmente es una Ok. película bien, simplemente Bien hecha. dando algún tipo de mensaje de algún miedo a través de un vehículo de algo sobrenatural o de terror, como la que mencioné de X, es un Ujú. slasher hablando sobre el miedo a envejecer. It Follows es un demonio hablando sobre el miedo a las enfermedades de transmisión sexual. Mother, por ejemplo, de Darren Aronofsky, o sea, es toda una alegoría gigante a la Biblia. La primera vez que la vi estaba así como que, ¿what? Y luego ya la empecé a analizar otra vez y la volví a ver ya con todo el contexto y estaba así que... Con todo el contexto y un churro encima, ¿verdad? Sí, casi, increíble. O sea, de hecho... No, la madre increíble, el contexto, Sí. no manches. Sí, no, de hecho esa película la he visto 2 veces en mi vida nada más porque me estresa, genuinamente me estresa. Órale. ¿Y cuál sería como, en sí, tu película en general de terror favorita? Es Y muy después fácil. como el slasher favorito. Es que es lo mismo. Ah, Es muy que- bien, es es la que- misma. Scream. O sea, yo me Ok. voy para Scream porque Scream yo creo que es muy divertida. O sea, es muy divertida, tiene todo lo que a mí me gusta. O sea, tiene un asesino, tiene sangre, tiene unos chistes. Hasta las nuevas están chidas. Las nuevas están Oh, increíbles. la Sí. última, no manches. Yo, Esas sí están muy buenas. yo genuinamente no estaba esperando gran cosa después de lo que Y luego hicieron con Gina Halloween Ends. Ortega. No, hombre, ¿qué más que puedes pedir? Con Gina Ortega. En Ortega. Y aparte, a mí me hicieron un muy buen fanservice en lo personal porque en la última, al principio sale Samara Weaving
que es uno de mis crushes más grandes de Sí. las actuales, desde Babysitter y todo eso, y sale al principio, se muere, pero fue algo muy chido, y fue como que, wow. Pero película así que genuinamente Scream. me da miedo, de hecho es una película medio under, por así decirlo, se llama Hell House, LLC. Ok. Es un fan footage. De hecho, la descubrí hace poco y literalmente grité. O sea, yo no grito en las películas, solamente estoy como que, pero sí, esa genuinamente se me salió un grito. De que, no, horrible, muy buena. Las Oye, tres. Y un top 3 aquí para la gente que nos está viendo de películas que tú consideres que, o sea, para ti que son las más de miedo, más escalofríos que digas con esta. Si te vas a asustar sin spoiler, nomás dando un pequeño contexto de qué trata por ahí más o menos. Ok, bueno, al menos para mí en lo personal, número 3 pondría a... se llama el exorcismo de Connecticut. Ok. Es literalmente... Son los mediums, están de que haciendo una sesión espiritista se mete un demonio, es algo muy básico, pero está hecha de una manera horrible. Y aparte salen fotografías reales de ectoplasma, que supone que es un tipo de líquido que no se puede ver más que con ciertas cámaras, y le sale, está muy buena. A la madre. Esa. Ok. Luego me iría Suena por bien esa. Event Suena bien. Horizon. Event Horizon es de terror en el espacio. Con Sam Neill es una nave que se supone que puede viajar, puede dar saltos temporales, y en una de esas que está saltando no sabe hacia dónde va. Simplemente pone coordenadas y salta, y en una de esas salta y va al infierno. A la madre. Y regresa, pero la nave regresa poseída. Y es una chulada. Y aparte, el traje de Sam Neill en esa película, horrible. Y recientemente Hell House LLC. La verdad, es una película súper bajo presupuesto, así como Actividad Paranormal, es un fan footage. Son de unos que tienen una casa de terror. Y están haciendo la casa de terror en un hotel abandonado, y resulta que en ese hotel abandonado aparecen cosas. Sale un payaso que hasta la fecha es el payaso que más me ha dado miedo de todos los que he visto. Ese payaso está horrendo. No lo escuches. Olvídate para ahí. Y tiene 2 secuelas también de muy bajo presupuesto que sorprendentemente están muy buenas. Órale. Las 3, usualmente hacen una y ya después se van horribles. No, las 3 están chuladas, están en Tubi. Se las recomiendo. Ese sería el top 3. Hay que poner el link ahí, ¿no? Hay que poner los nombres para que Sí. la raza las vaya a buscar. Hay que ponerlo en la descripción. ¿Y algún tráiler como psicológico que nos recomiendes? A ver. Que vea así un bastante terror psicológico. Por ejemplo, recientemente vi Animales Nocturnos con Amy Adams. Está muy buena esa película, genuinamente me hizo sentir incómodo con todas las situaciones que estaba pasando el protagonista, el escritor, lo del libro. Horrible, me hizo sentir muy incómodo esa película. Creep también está muy buena. Okay. La 1 y la 2 esa trata sobre una persona que está haciendo un documental sobre alguien que está enfermo en la cabeza, y las cosas escalan de una forma muy fea. Pero está muy chido porque como no tratan de nada sobrenatural, literalmente son personas y son las cosas que están pasando. Hay una frase, no me acuerdo bien quién la dijo, pero siempre se va a recordar, que dice: no importa lo que hagan las películas, la realidad siempre va a ser mucho peor. Eso sí es cierto. Sí es cierto. Y yo creo que los thrillers psicológicos es algo muy puntual en eso, de hecho, que se manejan únicamente con personas, y no hay nada más tétrico que otra persona, la verdad. Y ya dejando como tu corazón de lado, ¿cuál crees que es la mejor película de terror de todos los tiempos? Es que Diciendo, bueno, pues yo me gusta esta, pero la verdad es que esta es la mejor película. Está bueno. Es que esa sí es muy difícil. Es que lo tendría que separar por épocas, o sea, porque no se me hace justo Dejar fuera otras. Sí, o sea, no puedo, porque por ejemplo, Drácula de Bela Lugosi, 1931, para mí es una película perfecta, pero si la ves ahorita es aburrido, o sea, genuinamente es aburrido, tienes que verla con ojo crítico, de que sabiendo el contexto para decir, qué padre, pero si no. Pero ahí va una. Muy bien. ¿La siguiente? La siguiente yo creo que sería Night of the Living Dead, de George Romero. Hermosa, el mensaje social
increíble. Okay. Y aparte el hecho de que usaran la sangre como chocolate Hershey's, eso está bien padre. O sea, no tenían presupuesto, así que pues blanco y negro, vamos a usar chocolate. Pues a sí. gusto. Y más reciente, Hereditary, la verdad. Hereditary se me hizo una película que no le encontré ninguna falla, genuinamente, no le encontré ninguna falla. Y si ya se quieren ir a algo un poco más hondo, más under, Suspiria, de Dario Argento. El remake también está muy bueno. El remake está muy bueno, pero el original es Cine Giallo, es hermoso. Fíjate, hace poquito estuvimos platicando ahí con ChatGPT sobre historias de terror, cuéntanos historias de terror, Sí. cuéntanos esto, y estuvimos indagando un poco. ¿Tú crees que haya como también un parteaguas en este punto de la inteligencia artificial hacia las nuevas tendencias? A lo mejor no tanto el cine del terror, pero sí de nuevas cosas que vayamos a ver de terror basadas en inteligencia artificial. Ah, sí, definitivamente. Sí. O sea, y de hecho ya están pasando, salió Megan. O sea, que básicamente es Chucky con Alexa. O sea, literalmente. O sea, sí, es cierto. Tienes toda la razón. Y ya empiezan a salir ese tipo de películas. Y por ejemplo, en los 2000, cuando pasó de los 90 a los 2000, que pasó el parteaguas tecnológico, también empezaron a ver películas como El Aro, que son cosas como VHS, o sea, sí. O sí. Pulse. Esa película habla sobre fantasmas que se contagian a través de virus de computadora. O sea, sí. Es claro que va a haber, o sea, cualquier avance tecnológico es algo nuevo y por naturaleza los seres humanos le temen a algo nuevo. El desempleo. El desempleo. La nueva de Chucky también, ¿no? Es por una aplicación. Sí. Ahora. Sí. No manches. Sí, o sea, genuinamente, cualquier cosa nueva que haya, va a haber una película de terror que lo explique. O sea, así como el de que hay una película de terror que lo explica. O sea, así que claro que va a haber con lo de ChatGPT. Nada más porque hasta ahorita todavía no ha sido tan grande, pero te aseguro que lo va a haber. Y la va a escribir el propio ChatGPT. Lo va a escribir el propio ChatGPT. Que lo va a regar. ¿Cómo prevenir lo que estás pensando, fotógrafo? Por ejemplo, está Ex Machina. Ex Machina también es más como thriller psicológico, pero habla sobre... Terminator fue el primero que... Terminator. Sí, es cierto. Creo que es más acción, pero es correcto, sí. Sí. ¿Cómo dejamos fuera a ese tipo sin pensar todo el contexto que también traen en cuestión de terror, verdad? O sea, en aquel entonces era acción, pero te da miedo. Sí. Ahorita sí te quedas de que eso puede pasar. Y luego más las declaraciones que dice el de Google, ¿verdad? Que empezó con todo esto. Pero esta es la novia de Elon Musk, la Cyborg que se hizo. Ay, sí, no, hombre. O sea, es que sí está ya como... Se puede salir de control, vaya, es lo que dicen, y estaría padre otro capítulo, otro episodio donde hablemos específicamente de la inteligencia artificial. Así es. Héctor, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nunca me había dado el tiempo en lo personal de analizar tanto el terror, entonces es algo muy bonito y la verdad me dan más ganas de, por ejemplo, ver estas películas que recomiendas. O sea, hay un mundo allá afuera de las típicas películas que ya conocemos, entonces hay mucho por explorar y pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Estás invitado cuando quieras venir otra vez a hablar inclusive de alguna saga, de algún tema en específico del cine de terror. Tienes las puertas abiertas aquí con nosotros. Cuando quiera, yo todo el tiempo estoy viendo cosas de terror, así que no tengo problema realmente. Perfecto. Yo feliz de la vida. Muchísimas gracias. ¿Algo que haya más que agregar en cuanto a la evolución del cine? Pues solamente que quisiera agregar de que realmente no dejen de verlo. O sea, no se cierren a las posibilidades. Siempre va algo de terror y siempre va a haber algo que es específicamente para ti. A final de cuentas, a todos nos dan miedo cosas distintas. Sí. Todos tenemos que enfrentarlo. ¿Hay alguna película de terror que te va a dar miedo específicamente a ti y te va a ayudar? Sí. Así que consuman terror. La pregunta de producción, ¿para dónde crees que va el cine de terror? O sea, con esta evolución ahorita, ¿qué crees que le falta? ¿Para dónde crees que va? Yo creo que el cine de terror ahorita va a empezar a evolucionar mucho dependiendo de las cosas tecnológicas que empiecen a evolucionar. O sea, ahorita estamos otra vez en la época de los remakes por lo mismo que mencioné hace rato de la nostalgia. Pero también estamos con el terror elevado, que están las personas con miedos más profundos. Yo creo que genuinamente en un futuro vamos a estar viendo muchas películas respecto a cómo poder vivir. O sea, básicamente nuestra vida es tan estable que ya no sabemos. Por ejemplo, ¿han visto WALL-E? No es de terror específicamente,
pero como todos viven en Sí. la nave viviendo atrás de sus computadoras, o sea, genuinamente creo que el cine de terror va a evolucionar de esa manera, porque la única forma en que vamos a poder vivir realmente va a ser a través de una pantalla. Así que creo que va a ser así, en lo personal. Qué miedo, ¿verdad? Pero véanos, síganos viendo que estemos en la pantalla, ¿verdad? Consumo. A eso iba, porque yo vi una película de terror que era como por medio de Zoom. Sí, sí, ¿verdad? Host, Sí, está buenísima esa película. Sí, o sea, Sí, es cierto. el punto que ya están atacando todo lo tecnológico, o sea, hacia Sí. dónde va ahora el terror. Sí, no, porque de hecho incluso hay unos estrenos, una que se llama Influencer, hay una que se llama Deathstream, que es un influencer que va y se le aparece el diablo y todo. O sea, literalmente todo está tratándose ya de cosas tecnológicas, así que yo creo que ese va a ser el nuevo punto. Pero genuinamente creo que estamos en una nueva época de oro del cine de terror que apenas van haciendo. Hay unos chavos que exploraron una casa en el fondo del agua, son también Sí, influencers. Se me fue el nombre. de Deep House. Deep House, Sí. esa. También digo, en cuestión de todo lo nuevo que está pasando, ya Sí. busquen cómo involucrarlo en todas Sí. estas Sí, porque es lo que las nuevas generaciones pueden identificarse, de que, ese está grabando TikTok y salió el demonio. Sí, o sea, Hasta esta mugre película que nos gustó, también salían influencers, ¿verdad? Sí. Sí, no, hombre. Giveaways hicieron, no sé qué tal. Qué mugrero. Pero bueno, no, pues muchas gracias. no, muchas gracias por invitarme cuando quieran. Ok, pues con esto cerramos el capítulo, espero les haya gustado mucho. Ujú. Y pues nada, recuerden que el terror es mejor a las 3 en punto. La hora que te espera. Vamos.